Buenos días, hoy hablaremos sobre la Escuela de Sociología o la Escuela Ecológica de Chicago. En esta presentación encontraremos como principal postura de Jean Piaget, como segundo la Escuela Sociológica o Ecológica de Chicago, como tercero los representantes, como cuarto la propuesta y estudios de la Escuela de Chicago. Como quinto encontraremos el interaccionismo simbólico según la Escuela de Chicago. La teoría de Jean Piaget nos argumenta que debemos pasar por unas etapas, las cuales son la etapa sensoriomotriz, es de 0 a 2 años, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años y por último la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Luego de pasar por estas etapas, en esta variedad de la edad podemos llegar a alcanzar la inteligencia humana completa. En la etapa sensoriomotriz, nuestro cuerpo quiere ver, escuchar, tocar y oler tanto como sea posible. A partir de los 4 meses empezamos a conocer más allá de nuestro propio cuerpo. A medida que vamos envejeciendo empezamos a hacer las cosas intencionalmente. Un punto clave de este es el desarrollo de la memoria de trabajo. En términos de Jean Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. En un ejemplo a este caso es cuando nuestra mamá nos esconde un peluche abajo de la sábana, nosotros pensamos que ha desaparecido. Pero con el paso de que vamos creciendo nos damos cuenta que las cosas pueden aún seguir existiendo sin poder verlas. Poco a poco vamos creciendo, empezamos a gatear, a pararnos, a caminar, incluso hasta llegar a correr. Este desarrollo físico en consecuencia da un aumento de desarrollo cognitivo. Segunda etapa, etapa preoperacional. Esta etapa va de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica en funciones simbólicas. A través de ellas, nuestra mente en esta etapa empieza a imaginar y pensar que en esta tenemos historias y creemos que estos personajes de esas historias son reales. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, imágenes y los gestos son símbolos de otra cosa. Ejemplo, cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar en escala, sino más bien con su significado simbólico. También nos encanta jugar a simular las cosas, la cual nos permite experimentar algo nuevo. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos, hacemos preguntas y tenemos muchas curiosidades, todo queremos saberlo, a lo cual lo llamamos el nacimiento del razonamiento primitivo, y Piaget lo llama la edad intuitiva. Tercero, etapa de operaciones concretas, esta va de 7 a 11 años. Bueno, en esta finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas completas, como ordenar objetos en un cierto orden. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciéndolo al contrario. Cuarta etapa, esta es la etapa de operaciones formales, esta va de los 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas, estas nos permiten comprender conceptos abstractos que los cuales son el éxito, el fracaso, el amor y el odio. También nuestro cerebro ahora puede hacer racionamientos deductivos. Lo que esto significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. También podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos y algunos comienzan a ver alguna audiencia imaginaria, observándolos todo el tiempo. Piaget también creía en el aprendizaje durante toda la vida,
pero insistió que en la etapa operativa formal es la etapa en la que finalmente termina nuestro desarrollo cognitivo. El término Escuela de Chicago se utiliza en economía para referirse a un conjunto de destacados economistas que han sido o son profesores de la Universidad de Chicago y a sus aportaciones, muchas de las cuales entroncan con la idea del libre mercado. La Escuela de Chicago surgió porque el Estado se interesaba en conocer los efectos que los medios de comunicación tenían cuando lanzaban imágenes que debían influir en todos los grupos sociales. También se basaban en el pragmatismo de Dewey y Mead, que era la utilidad práctica y los efectos y las consecuencias. Aquí es donde surge el concepto de ciencias de la comunicación social, donde la comunicación es vertical y solo importan los efectos que causa, midiendo los mismos a través de un proceso de cuantificación. En sociología y posteriormente criminología, la Escuela Sociológica de Chicago, a veces descrita como escuela ecológica, se refiere al primer corpus principal de trabajos que emergieron en los años 1920 y 1930, especializados en sociología urbana y la investigación hacia el entorno urbano, combinando la teoría y el estudio de campo etnográfico en Chicago, aplicado ahora en muchas otras partes. Aunque este recogía el trabajo de académicos de varias universidades de Chicago, el término se usa frecuentemente para referirse al Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, uno de los más antiguos y prestigiosos, al que está adscrita la revista American Journal of Sociology, publicada desde 1895. A partir de la Segunda Guerra Mundial apareció una segunda escuela de Chicago, cuyos miembros, formados por las figuras de la primera, emplearon el interaccionismo simbólico combinado con métodos de investigación de campo para crear un nuevo corpus de trabajo. El principal exponente de la Escuela de Chicago fue Robert S. Park, 1864 y 1944. Park logró integrar su análisis de campo con una teoría general y producir un cuerpo sólido de conocimientos científicos. Todas sus ideas en torno a la sociedad irán en torno a la noción de la comunicación. Los objetos de estudio más significativos de esta escuela son: primero, la ecología humana, que permitió observar dinámicas sociales de mestizaje, adaptación, conflicto e interacción grupal en 3 niveles. El primero es el fisiobiológico, que pertenecía a un grupo en un espacio geográfico. El segundo es el social, moral o voluntad colectiva de un orden pragmático. Y el tercero es el cultural, entremando de representaciones, significados y prácticas simbólicas. Bueno, el segundo es la relación individual y de comunidad. Coley definía que el grupo primario era aquel en el que la interacción y la cooperación tienen un carácter desestructurado e íntimo, fuente y medidor de la identidad individual. Frente al grupo secundario, decía que la naturaleza era más formal y estructurada. Por otro lado, la comunicación no se simplifica en el esquema de estímulo y respuesta, sino que es una expresión, interpretación y respuesta. Cuando el proceso está mediado por las técnicas de comunicación masivas, los acontecimientos se convierten en otra cosa al ser publicados. La escuela también es capaz de abordar problemas sociales y así penetrar en lugares y captar desde adentro su significado, retos y dinámicas. Chicago fue una sociedad en plena expansión. Este crecimiento se debió a la fama de ser una ciudad de oportunidades, llegando a ella miles de inmigrantes buscando tierra y trabajo. Junto a la gran inmigración externa se coloca una situación conflictiva y explosiva, una situación que es rica para el análisis sociológico. En cuanto a los temas de estudio, ellos estudiaban cómo los individuos se insertan o no en la comunidad. Esta escuela centra su idea en el empirismo idealista, porque los seres humanos construyen su propia realidad. Robert S. Park coincide que la ciudad es como un laboratorio social, porque es donde se expresan todos los comportamientos humanos.
Entre los años 20 y 40, varios autores relacionados con la Universidad de Chicago, sobre todo Robert Park, Ernest Burgess y Louis Green, desarrollaron ideas que durante muchos años constituyeron la principal base teórica y de las investigaciones en sociología urbana, dos conceptos desarrollados por esta escuela. En torno a la ecología urbana, la escuela de Chicago creía que la localización de las grandes poblaciones urbanas y la distribución de los diferentes tipos de barrio dentro de ellas pueden entenderse dentro del urbanismo como una forma de existencia social. La teoría de Burnham decía que la ciudad no solo está convirtiendo el lugar de residencia y trabajo del hombre moderno, sino que además es el centro que inicia y controla la vida económica, política y cultural. El interaccionismo simbólico, que profundamente influye en la escuela de Chicago, encuentra sus raíces en el pragmatismo de John Dewey y los aportes de otros investigadores como Charles Peirce y William James. Tiene sus principales activistas en Gigort y Blumer. Este último afirmaba en su obra de 1969 que las significaciones sociales deben ser consideradas como producidas por las actividades interactivas de los actores, lo que implica que el investigador que se propone comprender, interpretar y analizar las significaciones relacionadas con el fenómeno social producido por las interrelaciones humanas debe adoptar una metodología que promueva este tipo de análisis. El interaccionismo simbólico asume una posición radicalmente distinta. Sostiene que las concepciones que los actores se hacen del mundo social constituyen en el objeto esencial de la investigación sociológica. El más importante legado del interaccionismo simbólico es que por primera vez en la historia de la sociología se le concede una posición teórica al actor social, en tanto que interprete la realidad que le rodea y en consecuencia propone el uso de métodos de investigación que conceden prioridad a los puntos de vista de los actores. El objetivo del empleo de estos métodos reside en el intento de dilucir las significaciones que los mismos actores utilizan para construir su mundo social.